Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Hoy estamos con un invitado muy especial, Pablo Saz, médico y director de un curso de Medicina Natural en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. Creo que es así, he acertado he cometido algún error, Pablo. No, no has cometido el error, pero es en pasado. Quiero decir, estuvimos durante 20 años haciendo el curso de medicina naturista, pero ahora ya hace unos años que ya no se hace por imperativo legal o por alteraciones dentro de los departamentos que no les caía bien el curso. Después de 20 años, supongo que si estaba 20 años es que tenía éxito, ¿no? Es que había gente que Sí, estaba sí. interesada. Bueno, seguía teniendo éxito cuando los departamentos decidieron que no se hacía. Había interesados en ese momento más de 75 alumnos con intención de hacer el curso. Es decir, que yo pienso que si seguimos haciendo los cursos, en realidad el curso en sí tiene una gran demanda, ¿no? ¿Y en qué consistía el curso? Lo digo para que se lo contemos a alguna otra universidad que nos oiga y que a lo mejor le interese. Sí, el curso era un posgrado de 2 años de duración, y en general el primer año se hablaba del criterio y de las técnicas que utiliza la medicina naturista, pues hidroterapia, dieta vegetariana, ayuno, que es lo que hablaremos hoy, ejercicio, tipos de relajación. Es decir, se hacía un repaso de casi todas las técnicas que se utiliza, y el segundo año era más de tratamientos específicos de enfermedades, ¿no? Por aparatos y con distintas enfermedades los tipos de tratamiento que se hacían, O ¿no? sea, cómo se aplica, ¿no? Eso es, era En cada una de las un poco la enfermedades. aplicación práctica. ¿Y cómo empezó usted con el ayuno? ¿Cuántos habrá hecho? Bueno, puedo decir que he hecho muchos ayunos. También es verdad que eh, mis ayunos preferidos son ayunos cortos, son ayunos intermitentes, en general de poquitos días. Lo que más he hecho, por ejemplo, de cursos que hemos hecho de introducción al ayuno, para que la gente, digamos, entienda el concepto del ayuno, lo aprenda y se lo pueda aplicar, eran ayunos principalmente de 3 4 días, en los que eso aprendías a practicar el ayuno de forma muy práctica, haciéndolo, y a la vez viendo todos los conceptos de fisiología, aplicaciones prácticas, cosas que se podían hacer durante el ayuno. Porque otro tema es a qué se le puede considerar llamar ayuno, ¿no? ¿Qué es un ayuno? ¿Y Eso cuántos es. tipos de ayuno hay? En general, ayuno se considera, eh, digamos, el estado fisiológico del cuerpo en el que comienzas a vivir a partir de las reservas, ¿no? En general, si preguntamos a la gente que si hay una, la mayoría de la gente igual nos responde que no, pero si les preguntamos que si han desayunado, nos van a decir que sí, ¿no? Entonces, lo que quiere decir que mínimamente a veces periodos de 8 horas, de 9 horas, que son a veces los que dedicamos para el sueño, ya serían periodos de ayuno, porque son horas en las que vives un poco de las reservas que has metido de comida, ¿no? Entonces, conforme se va alargando el ayuno, conforme vamos quemando esas reservas, va echando primero mano de unas reservas, luego de otras, y consideramos ayuno cuando se gastan las reservas, digamos, más comunes, que son las de la glucosa y glucógeno, y empezamos a consumir la grasa. Entonces, cuando echamos mano de la grasa, hay una reacción fisiológica muy potente y muy importante en el cuerpo, con muchos efectos terapéuticos en ese momento si la entrenas, y eso realmente es lo que llamamos el ayuno. Luego este ayuno va a ser más o menos largo dependiendo de las reservas que tiene esa persona, ¿no? Quiere decir que a veces una persona que tenga muchas reservas de grasa puede hacer un ayuno a veces enormemente largo, viviendo de sus reservas, ¿no? Cuando las reservas se acaban, ya no hablaríamos de ayuno, sino que hablamos de lo que sería, o se entiende en medicina, inedia o periodo de hambre, ¿no? Es decir, que ya no estás
viviendo de las reservas, sino ya no hay reservas y entonces se producen una gran catástrofe en el organismo y la muerte de hambre, ¿no? Entonces hay que distinguir esos dos estados porque el ayuno se da mientras un cuerpo tiene reservas o vives de esas reservas energéticas que tiene el cuerpo que se pueden utilizar de forma fisiológica de forma muy, muy importante y a nivel terapéutico muy interesante. Claro, lo que me lleva a pensar y a preguntar si los ayunos deben estar supervisados por médicos, porque claro, alguien no sabe cuándo termina la grasa y empieza el hambre, ¿no? Sí, una vez que lo sabes, lo puede practicar todo el mundo, ¿no? Es decir, una vez que conoces la fisiología y cómo funciona, lo ideal es de que estas técnicas las aprenda el paciente. Es decir, hay muchas técnicas en medicina que es muy, muy interesante que el paciente aprenda a autogestionarla, ¿no? El ayuno es una de ellas porque una de las cosas interesantes del ayuno es que sea voluntario, es decir, que aparte de que lo mande el médico como tratamiento, digamos que el paciente entienda el proceso y lo elija él voluntariamente, es decir, es un periodo en el que está sin comer de forma voluntaria, entonces para eso yo pienso que hace falta también entender el proceso, razonarlo muy bien y saber que estás haciendo una cosa muy terapéutica para ti y muy buena, ¿no? Si no es muy difícil, digamos, por imperativo del médico o por receta médica, decir, bueno, usted en ayunas, usted sin comer, si el paciente no lo entiende y no sabe aplicarlo, y no sabe autogestionarlo, es difícil. Entonces, sí que puede ayudar el médico a vigilarlo, pues ver cómo está la acetona, hacer analítica dependiendo de la enfermedad también que tiene el paciente, por ejemplo, en enfermos muy delicados, como podrían ser enfermos con diabetes tipo 1 o enfermos con cáncer, interesa estar vigilando también y vigilando constantes, ¿no? Pero en realidad, aparte de la vigilancia del médico, es muy interesante que el mismo paciente aprenda a colaborar, ¿no? Y sea él el que autogestiona también ese estado y ese movimiento de salud. En la medicina naturista o cuando se cambian estilos de vida, siempre acaba siendo muy interesante la gestión del paciente, ¿no? El que el paciente domine y controle Eso es, y sea él el que, digamos, en todo momento va tomando decisiones porque las entiende y las comprende, ¿no? Esto debería ser así en toda medicina. Claro, a veces en una operación el paciente no puede operarse el mismo, pero que él gestione cómo va a ir la operación, dar permiso para ella. Por eso la autogestión y digamos que el permiso y la colaboración del paciente yo pienso que son muy necesarias, no solo en este aspecto de terapéutica, sino en casi toda la terapéutica, ¿no? o sea, que empodera a los pacientes, les Exacto, hace que exacto. controlen ellos lo que quieren y hasta Es- dónde quieren llegar, ¿no? el ayuno te tiene que dar un gran empoderamiento, ¿no? Una vez que lo haces y lo practicas, eh, es una de las técnicas que más empoderamiento puede dar al paciente. ¿Cuál es el término medio de los ayunos? ¿Un día, 2 días? Bueno, Digamos, para que tener efectos obviamente fisiológicos. sí, en general, eh, si la gente está entrenada, el ayuno, por ejemplo, diario que se repite, sería un ejemplo del Ramadán, ¿no? Es decir, se hace durante unas horas, pero al día siguiente se vuelve a repetir y luego se repite durante un tiempo determinado. Este sería un ayuno que es curioso que ha sido un ayuno religioso durante mucho tiempo y sería un ayuno también muy entendible y muy factible de hacer, ¿no? Luego hay personas a veces que eso con un periodo de 12, 16 horas ya empiezan a consumir la grasa, aparece acetona en orina y ya entran en ese periodo de ayuno. A otra gente le puede costar un poquito más, a veces de 24 horas, a veces 72 horas. Y con esa entrada en el ayuno ya digamos que pones en marcha esos mecanismos y a veces ya podría resultar terapéutico. Luego para resolver según qué tipo de enfermedades a veces se va a necesitar un ayuno de 3 días, un ayuno de 7 días, de 14 días o ayunos más largos también, ¿no? Pero el ayuno cura. El ayuno, digamos, introduce muchos factores de regulación
terapéutica y ayuda a curar. Sí, podríamos decir que es una parte terapéutica o curativa de muchas de las enfermedades que tenemos clasificadas, ¿no? Pero hay estudios clínicos Sí, realizados con pacientes que estén haciendo ayuno y que demuestren todo esto. sí, hay estudios clínicos a doble ciego, que digamos que son los estudios más importantes que se consideran en medicina, y hay no solo estudios clínicos, sino revisiones de estos estudios clínicos y estudios enormes para demostrar que es muy eficaz en según qué tipo de patologías, ¿no? Quiero decir que normalmente en medicina cuando hacemos un estudio de estos clínicos casi lo relacionamos a veces con una terapéutica concreta o para un problema, digamos, de enfermedad concreto o determinado, ¿no? Entonces, indudablemente el ayuno tiene un potencial terapéutico enorme en muchas Pero, enfermedades. pero por ejemplo, en qué enfermedades ha demostrado Bueno, si no es, eh, si no es curativo, echa una mano para que sea muy curativo? sí, la enfermedad, digamos, principal o más entendible sería las enfermedades metabólicas por ejemplo, derivan de la obesidad, ¿no? Quiere decir que hay que entender de que si a una obesidad la pones a dieta y a la dieta del ayuno, digamos que es uno de los mejores tratamientos que puedes tener, ¿no? Relacionada con la obesidad, pues están hiperuricemias, exceso de ácido úrico, la misma diabetes, la diabetes tipo 2 que es, digamos, más relacionada con el metabolismo, y hoy en día ya se conoce que incluso la diabetes tipo 1 dependiente de insulina, aunque es muy delicada también de tratar con el ayuno, porque el enfermo es cuando sufre hipoglucemias y eso lo puede pasar muy mal, también se puede tratar y también se puede llevar con según qué tipos de ayuno que se hagan, ¿no? Entonces, que estas serían las más digamos, de primera, pero luego hay otras muchas enfermedades también, incluso que hoy en día son difíciles de tratar, por ejemplo, enfermedades autoinmunes del tipo de la artritis reumatoide. Entonces hay estudios clínicos y metaanálisis, que es un conjunto de estudios clínicos que han demostrado la eficacia que tienen, ¿no? Y que se le podría mandar perfectamente al paciente o explicarle que puede hacerlo para resolver su problema de artritis. Eh, Hay que decir que las artritis, bueno, una cosa que hay que comentar a la gente, que muchas de estas artritis autoinmunes se curan ellas solas, casi un 42%, otro 42% con tratamientos, y luego hay una parte que queda rebelde y que recidiva con muchos problemas, que estas son las que más se tratan en medicina con medicamentos súper agresivos y que digamos que aun tratándola con medicamentos súper agresivos no da buen resultado, y el ayuno ha demostrado que da mucho mejor resultado que todas estas medicaciones que se utilizan, ¿no? Y en la artrosis, que es un fenómeno ahí que nos está machacando a todo el mundo. Sí, la artrosis sería una parte de la articulación que sería un fenómeno degenerativo, y entonces el ejemplo más... todas las artrosis de articulaciones que reciben peso, es decir, que serían artrosis de la parte de abajo, de columna, de cadera, de rodillas, tienen mucho que ver con la pérdida de peso, entonces en el momento que ayunas las mejoras, y luego artrosis degenerativas de otro tipo tienen que ver y mejoran mucho con el ayuno, pero también hay que decir que es importante el combinarlas con un ejercicio adecuado que ayuda a la regeneración del cartílago de la articulación. Se pensaba de que los cartílagos degenerativos de artrosis cada vez se empeoraban, lo que hay que decirle a la gente de que el cartílago se está regenerando constantemente, y dependiendo en qué condiciones de movimiento y de cuidado lo pones, se dan regeneraciones espectaculares de articulaciones. A veces no acaba de recuperarse de toda la forma, pero sí la funcionalidad y sobre todo quitar los dolores. Y un enfermo de corazón, Los enfermos de corazón, bueno, hay que decir de que las enfermedades más graves, que son el infarto, la angina de pecho, en la medicina tradicional, cualquier médico que
que tratamos una angina o un infarto, una de las cosas primeras que hacemos es poner al enfermo en ayunas. Entonces que cuando lo entras o lo ingresas en la UBI, no, precisamente no le das de comer, ¿no? Lo tienes 24, 48, 72 horas en ayuno. Normalmente se le hidrata con el gotero, se ponen otro tipo de medicaciones, pero en lo que es el ayuno, digamos que el tratamiento principal del infarto de la angina parte hacia un ayuno, que en este caso ni se le explica al enfermo, sino que directamente se le pone cuando entra en la UBI, ¿no? Va a estar en ayuno, aunque está a veces hidratado con los goteros. Luego hay que decir que como tratamiento preventivo y como tratamiento curativo a veces de las obstrucciones arteriales que producen la angina de pecho el ayuno, también el ayuno ha demostrado no solamente que es eficaz, sino que desobstruye las arterias. Es decir, que esto lo demostró De Anornis, bueno, con ayunos y dietas vegetarianas ya desde el año 92-93, que hizo los primeros trabajos. Luego lo ha demostrado muchísimas veces haciendo estudios clínicos de comparación de unos enfermos con otros, ¿no? Y digamos que es el tratamiento indicado para enfermos que han tenido crisis de infarto o de coronarias, ¿no? Pero eso tiene que ser, me imagino, insistiendo en la periodicidad de los ayunos, que no haciendo un ayuno solo, Eh, sino exacto. sistematizando Bueno, el tema, me imagino, ¿no? Dean Ornish y luego otros muchos investigadores que han puesto en tratamiento a enfermos, cuando hizo los estudios clínicos y cuando hizo los tratamientos con estos enfermos, se les hace como una semana de información respecto del ayuno, respecto de la dieta, cómo se van a cuidar, el ejercicio indicado que tienen para hacer y digamos que después de esta semana de entrenamiento en cuanto al ayuno, las dietas, la forma de hacer los ejercicios, se les recomienda ya que lo vaya haciendo en su casa, ¿no? Incluso pues el tipo de dietas se le invita para que los familiares entiendan por qué se ha puesto ese tratamiento, le acompañen, porque el tipo de dietas que va a llevar luego va a ser pobre en grasas, pobre en sal, entonces para que los familiares entiendan también que esa terapia que está haciendo es muy importante para él y va a ser, digamos, una terapéutica muy efectiva si realmente lo hace, ¿no? O sea, tienen que llevar una vida más complicada, ¿no? Que con Sí, menos... adaptarse en cuanto a que hay que adaptarse a la dieta o a hacer los ayunos, adaptarse a un tipo de ejercicios, no solamente dejar de fumar, ¿no? Aunque también el dejar de fumar es muy importante en el caso de las anginas y de los infartos, ¿no? Ya. ¿Tienen que suspender la medicación? Bueno, en general las medicaciones que se dan en el momento de la angina o en el momento del infarto son vasodilatadores. Si hay algún otro problema añadido, lleva algún otro tipo de medicación, hay que mirarla, pero eh, la medicación, por ejemplo, para las crisis anginosas solamente es en el momento que te da la angina, es decir, la tienes en el bolsillo y la vas a utilizar. Entonces, a veces cuando se pone a hacer el ayuno y a hacer la dieta, es que no necesita utilizarla porque no va a haber crisis, ¿no? Es decir, que lo que se ha demostrado es de que mínimamente se producen crisis, con lo cual se necesita menos medicación. Si hubiese algún problema también de anteriores infartos y está tomando, por ejemplo, anticoagulantes del tipo de Sintrom y eso, entonces no se llega a suprimir el Sintrom, simplemente se controla. Entonces se controla cómo está la coagulación y a veces, dependiendo cómo está, se va disminuyendo la dosis de Sintrom hasta que casi no se utiliza, ¿no? Pues, no sé si es peligroso que eso suceda o es sencillo o no sé. No, acaba siendo sencillo, es decir, que muchos anticoagulantes en personas que han tenido a veces infartos o esto se dejan de por vida, pero una cosa es dejarlos de por vida a dosis muy pequeñitas y sabiendo que está controlado, y otra cosa tener que estar utilizándose en cantidades grandes y a veces con un mal control. Entonces que la gente que normalmente tiene la capacidad de gestionarse el ayuno y de gestionarse la comida,
adquiere también la capacidad a veces de gestionarse los mismos anticoagulantes o de gestionarse el sintrón, ¿no? Ahora, eh, cuando ha habido la posibilidad de que la gente se gestione los anticoagulantes, han aparecido en la medicina como dos movimientos. Un movimiento que está por la labor de empoderar al paciente y de que sea él el que se autogestione la coagulación, y otro que pasa por decir, bueno, no, tómese esta otra medicación que es más moderna y que no necesita que se regule, ¿no? Sino ya solo se la toma y no necesita como el Sintrom que se regule, sino tomar esta nueva medicación. Yo soy más de que el enfermo se autorregule y si tiene capacidad de no tener que utilizarlo, no utilizarlo, ¿no? Y en enfermos, me imagino, que tengan cáncer, por ejemplo, no creo que se pueda suspender la quimioterapia, ¿no? Eh, O la radioterapia, ¿no? Supongo que... a ver, la quimioterapia y la radioterapia normalmente interesa hacerla puntualmente cuando se sabe que estas técnicas directamente están haciendo daño al tumor, ¿no? Es decir, son eficaces para estar haciendo ese tratamiento, ¿no? Entonces, se hace el tratamiento y se nota que el tratamiento es eficaz y entonces se sigue haciendo. Si no es eficaz, entonces no es una terapia como para realizarla a diario y ya deja de hacerse. Si hay que hacer una quimioterapia y esa quimioterapia resulta eficaz, el ayuno lo que resulta eficaz es para evitar los efectos secundarios de esa quimioterapia. Es decir, a veces hay medicamentos de estos que son muy eficaces para tratar el tumor, pero producen una gran cantidad de efectos secundarios. Lo que se ha demostrado es que estando en ayuno o estando en un estado cetonémico, los efectos secundarios de estos quimioterápicos o de la mayoría de ellos eh, no son tan importantes como si no se está en ayuno. Si se está comiendo, se está en un estado de glucemia, es decir, si la glucosa está alta, aparte normalmente el que esté la glucosa alta implica también que la comida del tumor es mejor y más abundante, es decir, favorece a veces la tumoración. Entonces, el estado cetoménico no solo favorece que el tumor no crezca, sino que favorece también que el efecto de la quimioterapia no tenga tantos efectos secundarios. En otras enfermedades tipo neurológicas, la esclerosis múltiple, el Parkinson, la epilepsia, Eh, ¿cómo actúa? Porque ahí imagino que no llegarán los tentáculos del ayuno, ¿no? sí, llegan los tentáculos del ayuno, de las más graves que has nombrado, de la esclerosis, del Parkinson, de las reacciones de esto, hay más estudios en animales, ¿no? Viendo que es efectiva. En personas no hay tanto, pero también empieza a haber estudios en personas que mejoran los patrones de estas enfermedades. Una de las que has nombrado es la epilepsia. Eh, Hay estudios, bueno, muy eficaces del ayuno en el tratamiento de la epilepsia. La mayoría de los estudios que se hicieron están hechos casi desde 1925 y ya había publicaciones entonces. Y los primeros estudios que se hicieron como tratamiento de epilepsia fueron en epilepsias reactivas a medicación. Es decir, eran enfermos epilépticos que probando todo tipo de medicación que había en ese momento no respondían a la medicación, las crisis empeoraban, eran más graves y entonces eran enfermos que iban a parar a hacer el ayuno. El ayuno y el estado de cetosis que se provoca rápidamente con el ayuno mejoraban las crisis epilépticas y como la idea era que había que mantener el estado cetonémico el mayor tiempo posible en estos enfermos epilépticos, lo que se recomendaba después del ayuno era seguir haciendo una dieta cetonémica, que se llama, ¿no? Y entonces estos enfermos pasaban del ayuno, que produce el estado de cetona, a mantener una dieta cetonémica que ha sido, y hay trabajos sobre ello desde 1925, y a pesar de ello solamente se sigue tratando, se sigue recomendando en enfermos que son reactivos a la medicación, porque la mayoría de la gente
si responde bien a la medicación, a veces ya no se le plantea otra cosa, ¿no? Hay que decir que los medicamentos antiepilépticos a veces tienen potentes efectos secundarios y Ujú. entonces que aunque respondan bien a la medicación como tratamiento de epilepsia, pueden estar teniendo efectos secundarios estos enfermos. Entonces también sería interesante plantearles de que controlándose con ayunos y dietas cetonémicas que podrían perfectamente a veces estar, digamos, evitando las crisis epilépticas, ¿no? De estos enfermos. En una charla que dio usted, en la que yo asistí, le escuché decir, igual lo interpreté mal, que todos los estudios clínicos que se habían hecho sobre el tema del ayuno habían dado positivo. Es decir, que el ayuno en todas las historias clínicas que se han hecho de este tipo Eso ha salido es, bien parado. eso es. incluso, incluso digamos que hay enfermedades en las que el ayuno parece que estaba prohibido, ¿no? Es decir, como contraindicado totalmente, y a veces ha habido incursiones a este campo. Bueno, hay que decir, eh, hay una contraindicación total del ayuno, que es en gente que está en periodo de hambre, es decir, si no tiene reserva, una persona está tan delgada que no tiene reservas metabólicas, Claro. entonces ahí está contraindicado el ayuno porque no lo metes en ayuno, sino que lo metes en un periodo de hambre, ¿no? Otra contraindicación muy grande para el ayuno es que no se puede recetar si el enfermo no quiere, es decir, el ayuno siempre tiene que ser voluntario. ¿No? ¿Y las embarazadas? Eh, en el embarazo eh, solamente se va a dar cuando la embarazada tiene algún proceso o una enfermedad en la que pierde el apetito. Ujú. Entonces, vemos que esta anorexia que se produce se puede hacer en ayuno, ella puede estar en acetona y no le crea ningún problema. Es decir, el embarazo no tiene ningún problema en el ayuno, el único problema que tiene es en el hambre también, cuando se acaban las reservas para la madre para el crío. De hecho, una madre con muchas reservas, en tiempos más antiguos, digamos que llegaba a ser una diosa porque era capaz de pasar periodos de hambre quedándose embarazada y saliendo vivos el feto y la madre. Entonces, las diosas gorditas que vemos de la Los grandes antigüedad, pintores del en Renacimiento. realidad eran diosas porque eso podían tener un embarazo casi en periodos de hambre muy largo y salía vivas la madre y el hijo. Del embarazo haremos el comentario también muy delicado, y es que en la primera parte del embarazo eh, sí que puede ser delicada para el feto, porque nosotros normalmente hay tóxicos que para que no nos hagan daño, los metemos en el tejido adiposo. Entonces en el momento del ayuno salen esos tóxicos y alguno de ellos puede ser muy tóxico para el feto que se está formando los primeros días. Ujú. Es decir, en el momento de casi de juntarse para anidar digamos, el feto, ahí es la época delicada. Eh, para eso también se ha estudiado en medicina, fue un ginecólogo francés el que lo propuso, el hacer ayuno previamente a la gestación. Entonces, haciendo un ayuno que él llamaba ayuno acordeón de 3 o 4 días, quitabas las grasas que podían llevar tóxicos y luego metías grasas a ser posible con la menor cantidad de tóxicos posibles. Entonces, si después de eso se producía el embarazo, había menos posibilidades de abortar porque había menos tóxicos en esa grasa. Ujú.
Luego también hay que decir que si el cuerpo está entrenado a ayunar, momentos antes del ayuno suelta sustancias antitóxicas para que estos tóxicos no hagan daño. A veces estos tóxicos no hacen daño a la persona, pero al feto, como está tan delicado, sí que le podrían hacer. Entonces que el ayuno es delicado en ese tiempo, en los primeros días del embarazo, que curiosamente, si no has hecho el ayuno previo, a veces la mujer en el momento que se queda embarazada empieza a tener reacciones de náuseas y vómitos y sin querer entra en un periodo de ayuno. Es decir, al estar con las náuseas y vómitos, todo lo que come lo devuelve y entonces su cuerpo empieza a vivir de las reservas. Entonces hay muchos, digamos, embarazos que empiezan así y es un momento delicado para el feto, ¿no? Pero en sí porque se está produciendo el ayuno y en sí porque está rechazando esos alimentos. Entonces el hacer el ayuno previo evita a veces que se produzcan estas complicaciones también, incluso a veces los vómitos y las náuseas del embarazo, que a veces se producen con la idea de rechazar tóxicos. Si has hecho el ayuno previamente y luego te cuidas de no meter tóxicos, es muy probable que tengas también menos náuseas y menos vómitos. Dos preguntas para finalizar, que me imagino que tendrá usted muchos líos y otro día pues, podemos abordar el tema porque da de sí. Vale, sí. Eh, ¿Se viven más o menos años con el ayuno? Eh, ¿Somos más longevos o menos longevos? sí, de todas las técnicas que se han estudiado para demostrar una mayor longevidad y una mayor calidad de vida, quizás sea el ayuno la número uno de todas las técnicas, es decir, de todo lo que se conoce que puede ayudarte a tener mayor longevidad y mejor calidad de vida, sigue siendo el ayuno. La experimentación en animales es enorme, ¿m? Se ha demostrado, bueno, en ratones hay multitud de trabajos cómo se duplica y casi se triplica la vida de ratones en ayunos, dietas hipocalóricas. En resus, que son los chimpancés, digamos, más cercanos biológicamente a nosotros, también han sido sometidos a ayuno o a dieta hipocalórica y han tenido mayor longevidad, mejor calidad de vida y menos enfermedades. Y eso que con los resus no pactaron el que fuera voluntario. Es Se le decir, sometió. que simplemente eso, ellos se les daba menos ración de comida y se les sometía a periodos incluso de ayuno más prolongado. A pesar de eso, es decir, se adaptaron bien y no solo eso, sino que menos enfermedades y mayor calidad y mayor supervivencia. Vivieron muchísimos más años los resus que han sido investigados o han tenido esta investigación. Y con personas no hay estudios, digamos, a doble ciego, pero sí que hay estudios de seguimiento de personas que han ido introduciendo ayunos intercalados y entonces estos ayunos les han mejorado la calidad de vida y menos enfermedades y en parte más longevidad también, ¿no? Lo normal es normal, por ejemplo, si alguien dice, pues voy a hacer un ayuno de un día a la semana, 24 horas, es decir, Sí, durante todo el año, eso sería es regularizar un, el... es un ayuno muy normal y además al repetirlo con una frecuencia, digamos, cronológica, el cuerpo se va adaptando, va respondiendo mucho mejor y hace que tengas un buen entrenamiento para tener incluso que poder hacer más días y eso, ¿no? Y va poniendo en marcha todos estos mecanismos de protección que genera el ayuno, ¿no? Entonces, es una buena recomendación el hacer un día de ayuno a la semana perfectamente, ¿no? Y la última pregunta ya. Si alguien hace un ayuno y que quiere insistir y demás, habría que primero también ver su capacidad psicológica, es decir, si está equilibrado, si lo tiene todo clarísimo, o es alguien que está muy perturbado, si sería más complicado en ese sentido. Sí, esto eh, es un gran interrogante, es un gran interrogante. Curiosamente, eh,
los enfermos psíquicos o la persona que a veces padece una enfermedad psíquica son de los enfermos también que con más facilidad se les quitan sus derechos a decidir, ¿no? Es decir, incluso como está psicológicamente enfermo, parece que no tenga la capacidad de decisión, ¿no? Claro. Entonces, hay unos estudios muy curiosos que se hicieron en Rusia y, y en psiquiátricos, ¿no? Y además hechos por uno de los que mejor había estudiado la fisiología del ayuno. Entonces a él le tocó el trabajar en psiquiátricos y una de las cosas que comprobó en que a veces durante la crisis esquizofrénica, hay que hablar de la crisis cuando un paciente a lo mejor que tiene alucinaciones auditivas o alucinaciones visuales, con esas alucinaciones lo está pasando muy mal, es decir, él está en crisis y está sufriendo mucho por eso, ¿no? Y entonces, curiosamente, a veces durante estas crisis, que normalmente se tratan con neurolépticos y medicamentos también muy, muy fuertes a la hora de darlos, una de las cosas que observó en psiquiatría es que algunos de estos enfermos voluntariamente dejaban de comer o tenían anorexia y además ellos, incluso dentro de esa crisis, no querían la comida, ¿no? Entonces, una de las cosas que hizo este psiquiatra fue hablar todos los días con ellos y, digamos, como hacerles caso en su idea e incluso en su crisis de alucinación, respetarles la anorexia o respetarles el ayuno. Y lo que constató era que el entrar en un ayuno de 24, 48, 72 horas mejoraba espectacularmente la crisis sin tener que utilizar neurolépticos, que los pacientes se sentían agradecidos y respetados en cuanto a que se les había respetado el que ellos en ese momento habían decidido no comer y la mejora en cuanto a no tener crisis después de, digamos, más crisis esquizofrénicas que también se mantenía si ellos mantenían alimentación y ayunos periódicos. Entonces, este tratamiento de la esquizofrenia, hasta hace unos años, como estaba en ruso, yo creo que lo leía poca gente, pero se hizo un programa de ayuno que lo hizo la televisión francesa y entrevistaron a todos estos psiquiatras rusos. Entonces, a partir de ahí, del programa digamos que se destapó todos los trabajos que había hecho él con enfermos psiquiátricos y luego muchos de los estudios que estaban en ruso que había publicado él, ¿no? Entonces, que han vuelto a traer a colación que posiblemente dentro del tratamiento del enfermo psiquiátrico y dentro del respeto que debemos de tener también de él como paciente, que también se puede negociar este tipo de ayuno, ¿no? Es decir, que ver que le puede ir bien y que si él está de acuerdo, digamos que podemos respetárselo. Lo que no tiene ningún interés es obligarle, ¿no? Es decir, que si uno está en una crisis psicótica, encima tenerlo sin comer si él no quiere, ¿no? Es decir, que eso sería una burrada tremenda a nivel médico, pero sí el negociarlo con él, ¿no? Veo que hay estudios de todo tipo y no sé si habrá uno que demuestre que somos más inteligentes si ayunamos o menos inteligentes. Bueno, hay mucha gente, hay mucha gente que también lo comenta porque el estado cetogénico se habla de que despeja la mente, es decir, te deja la mente como muy clara. Eh, Ayunadores tipo Gandhi, tipo Mahatma Gandhi, él decía que cuando llevaba los 2 o 3 días de ayuno, la mente se despejaba.
cuando el ayuno se utiliza como arma no violenta, la idea es de que en ayunas vamos a ver los conflictos de otra manera y a veces con la mente más clara para poder resolver el conflicto, ¿no? Entonces que de alguna manera digamos que el ayuno despeja. Eh, Fisiológicamente la explicación, una de las explicaciones sería en el momento que no tienes comida, tienes que espabilarte para conseguirla. Entonces, entonces el cerebro va a intentar buscar muchísimas salidas para ver dónde lo consigue, ¿no? Entonces esta sería también una explicación. Bueno, como anécdota, contar también de que eh, alguna paciente mía que hacía ayunos largos, entonces que contaba como que, dice, me he sentido especialmente despejada. Dice, fíjate, fui a una reunión, no me acordé de llevar la cinta que normalmente llevo la grabadora para toda la reunión y de repente me daba cuenta que me acordaba de todo lo que se había dicho en la reunión, que no necesitaba la cinta, ¿no? Y entonces que esto parece como que la mente está mucho más despejada. Claro, la pega tenía que se había olvidado de llevar la grabadora. Era lo esencial, ¿no? De que a pesar de que la mente estaba muy despegada, había tenido un lapsus importante también que era llevarse la grabadora. Bueno, Bueno, pues doctor, yo creo que hasta aquí llegamos. Supongo que los que quieren adelgazar habrán visto que son los más propicios, por lo que usted sí, nos ha contado. No tienen problemas médicos, pueden hacerlo, se quitan las chichas, se quitan las morcillas, se quitan, en fin, sí. todo lo que les sobra, Y con es lo barata, cual, es una dieta muy barata. y encima es barato. Que eso ya es importante a la hora de decir si lo hacemos o no lo hacemos. Bueno, pues muy amable por todo, por sus explicaciones y nos vemos en otra oportunidad para seguir hablando y comentando las Muy bien, proezas del ayuno. muy bien. Muchas gracias y encantado de charlar contigo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta ahora, hasta ahora.